Estaba repasando la historia de Napoleón y me acordé de Napoleón III, que invadió México para tratar de revivir el imperio francés y para evitar la expansión de los Estados Unidos. Y de México me acordé de los boxeadores, y de los boxeadores me acordé que hay uno que pedís violentamente. Y es que para muchos parece representar verdaderamente lo que es el boxeo mexicano, junto con Julio César Chávez. Por ello y porque lo prometido es deuda, aquí os traigo al Barreta, al asesino con cara de bebé, Marco Antonio Barrera. Antes un pequeño disclaimer, aquí no voy a estar repasando todas sus peleas, tiene un huevo, así que me voy a centrar en algunas de ellas. Nace el 17 de enero de 1974 en Ciudad de México, y desde una temprana edad, Barrera sintió una atracción por el boxeo, empezando muy joven su adiestramiento en el arte de los puños. Desde que puso un pie en un ring de boxeo, demostró la tremenda calidad que tenía como peleador. Muestra de ello es que, de acuerdo a las fuentes, alcanzó la increíble cifra de 104 victorias con solo 4 derrotas a nivel amateur. Estos son 100 victorias puras, un número precioso, y todo ello antes de cumplir siquiera los 15 años. Boy. Cuenta la leyenda que este solía hacerle comentarios a sus padres de que si no debutaba a los 15 años en profesional, entonces se retiraría, pues quería empezar a ganarse la vida en el deporte, y el que paga es el profesional. Después de algunos chanchullos y alguna falsificación mediocre, convence a sus padres de que firmen unos papeles donde estos aseguraban que él tenía 17 años, la edad mínima para debutar en México. De alguna forma, los organismos de boxeo en México se tragaron la historia, y este niño de 15 años comienza así su carrera profesional en boxeo. Debuta el 22 de noviembre de 1989 frente a David Félix, a quien derrota según los récords por KO técnico en el segundo asalto, haciendo así un debut exitoso en boxeo profesional, recordemos con solo 15 años. ¡Estupendo! Menos de un mes después se mediría contra un tal Federico Lara, quien tampoco puede hacer mucho y cae frente a este chaval por KO técnico en el tercer asalto. Tras tener 2 combates profesionales, un médico de la Comisión de Boxeo del Distrito Federal se dio cuenta de que los papeles del muchacho eran más falsos que sonrisa de político, y lo enfrentó por ello. Nuestro prota estaba dispuesto a volver al deporte amateur si es que este iba a ser su castigo, pero un giro inesperado de los acontecimientos, el médico le dijo: ¿ya para qué? Ya le ganaste a 2 buenos boxeadores, mejor arreglemos bien tus papeles. Me dicen, no, pues ya le ganaste a 2 muy buenos. Y es así como una vez más, la corrupción y la trampa hacen que un excelente boxeador pueda perseguir su sueño. ¡Que siga la corrupción! ¡Que siga la transformación! La cosa es que en un plazo de casi 3 años alcanzó un récord perfecto de 20-0, con 14 KOs o KOs técnicos. Un número muy bueno. Sumado a esto, había alcanzado el título de campeón de México en peso super mosca y lo habría defendido en un par de ocasiones. Con semejante récord y reconociendo el potencial del mexicano, debuta en Estados Unidos de ¡América! el 9 de noviembre de 1992. Allí le toca medirse frente a otro mexicano, Esteban Ayala. La pelea no dura mucho, pues apenas alcanza el cuarto asalto, donde Barrera hace uso de su fuerte pegada y noquea a su rival de forma violenta. Con esto hace más que un excelente debut en suelo estadounidense, por lo que llegarían más oportunidades. Regresa a México y en menos de un mes volvería a subir al ring. Esta vez tocaba chocar guantes contra el puertorriqueño Ángel Rosario, el cual le daría pelea a nuestro prota durante 6 de los 10 asaltos programados. Pero en el sexto episodio, Barrera asegura una victoria por KO técnico. ¡Bien hecho! Regresaría a Estados Unidos para chocar contra otro compatriota mexicano, Iván Salazar, el cual opuso una resistencia enorme. Llevando el combate a las tarjetas, pero esto no le bastó para ganar, pues los golpes de Barrera fueron mejores a los ojos de los jueces y aseguró una decisión unánime. ¡Estupendo! Pero si creéis que irse a la guerra de 10 asaltos haría que se tomase un descanso, estáis más equivocados que un terraplanista. Pasado apenas poco más de un mes, vuelve a ponerse los guantes para defender su título Super Mosca mexicano. La nueva víctima sería Facundo Rodríguez, quien es noqueado en el cuarto asalto. En el plazo de 2 meses tendría 2 peleas más. Despacha a Noé Santillana por decisión unánime en una pelea a 12 asaltos, y luego destroza a Elidio Domínguez en el primer asalto. Para este punto tenía un récord de 26-0 y ya era un nombre más que establecido en la escena boxística. El 28 de agosto de 1993 le toca pelear contra el mexicano Eduardo Ramírez por el título vacante de la NABF.
la cual conoceremos a partir de hoy como la NAV, categoría Super Mosca. Esta pelea fue una guerra de 12 asaltos donde se repartieron más hostias que en una iglesia y al final de la refriega, Barrera aseguró una decisión unánime llevándose así el título de la NAV. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. En el plazo de 9 meses tendría 5 peleas más, de las cuales 2 eran paquetes. Y bueno, eso pasa en el boxeo, ¿qué queréis que os diga? El 22 de octubre de 1994 se enfrenta en Nevada a Jesús Sarabia por el título pentacontinental de la WBA en la categoría Super Gallo. Una vez más, nuestro prota da una clase de boxeo y despacha a su rival en 3 asaltos llevándose el título a casa. Pero repetid después de mí, uno no es campeón hasta que defiende el título. Y este defendería el pentacontinental apenas 2 meses después de obtenerlo. El retador sería el estadounidense Eddie Cook. Este soportaría 7 asaltos completos de castigo por parte de nuestro prota, pero caería por KO técnico en el octavo, pasando poco más del segundo minuto del mismo. Para este momento su récord estaba en un inmaculado 34-0. Gracias a eso y a su avance en los rankings, recibe la oportunidad de pelear por un título mundial. El título en juego era el de peso super gallo del WBO, organización que apenas tenía 7 años formada en ese instante y luchaba para ganar aceptación. El rival que tenía enfrente era el puertorriqueño Daniel Jiménez, el cual también venía con ganas de quedarse con el título, dándole una dura pelea a Barrera. Some order in the center of the in pursuing yesterday the fighting is important. Después de 12 asaltos cargados de violencia, los jueces le otorgaron la victoria a Marco Antonio Barrera por decisión unánime, llevándose así el título de su super gallo del WBO. Sabiendo la verdad suprema, se lanza a defender su título y en el plazo de 1 año y 3 meses hace 8 defensas del mismo. ¡La puta! ¿Qué tiempos aquellos cuando un luchador defendía sus títulos en varias oportunidades en 1 año? Como Roctán. Primero despacharía a Frank Toledo y a Maui Díaz por KO técnico. Al primero en el segundo asalto y al segundo, irónicamente, en el primero. Continuaría con el dominicano Agapito Sánchez, a quien despacha por decisión unánime, y con Eddie Croft, a quien muele en 7 asaltos asegurando una victoria por KO técnico. ¡Bien hecho! Pasaría 3 meses fuera, pero al volver daría una de las peleas más recordadas de su carrera, el combate contra Kennedy McKinney. Este era un retador que quiso dárselas de chulo en la conferencia de prensa y Barrera le metió una hostia. Pero Marco Antonio se tomó las palabras del achocolatado retador muy en serio y le propinó una violenta paliza que se extendió durante 12 largos, dolorosos, violentos y bastante satisfactorios asaltos. Ya en el último, Barrera sella su triunfo con un KO técnico. Después de darle una clase de modales al retador, pasa 3 meses fuera, pero volvería para hacer 3 defensas más. Este nuevo paquete de defensas comienza con un rápido triunfo frente a Jesse Benavides, a quien le deja el hígado vuelto gelatina con un gancho al cuerpo, que lo dejó postrado en la lona. Creo que le podrían haber contado hasta 50 y no se hubiese podido levantar. Bueno, sí. Luego despacharía a Orlando Fernández en el 7º asalto de su combate y, siendo honestos, este apenas podía sostenerse. Su octava defensa fue contra el mexicano Jesse Mañana, quien cayó en el 10º round por KO técnico. Ya en este punto de su carrera, Marco Antonio Barrera era uno de los mejores del mundo en su categoría de peso, y su récord hablaba por sí mismo. Nadie parecía poder detenerlo, pero su siguiente rival tenía otros planes en mente. Esto se va a poner feo. El 22 de noviembre de 1996, en Tampa, Florida, le tocó medirse contra Junior Jones, quien tenía un récord de 42 victorias, 2 derrotas. Y desde que empezó la pelea dejó claro por qué había logrado amasar dicho récord. Rápidamente, el retador toma el control del combate y golpea con fuerza a nuestro prota, que no podía hacer mucho. En el 5º asalto, el retador manda a Barrera a la lona, quien con sus huevos cargados de chile mexicano se pone en pie. Lo dejan seguir, pero es rápidamente vapuleado. En vista del peligro, su esquina salta al ring y detiene el combate. Y en el récord oficial de este combate se marca en su récord como una derrota por descalificación. Sutil. Según lo que hemos encontrado, la esquina se preocupó por un mal golpe que pudiese dejar algún tipo de secuela física. Pero el resultado es que nuestro prota perdió su título de forma increíble. Tocado, pero no hundido, logra concretar una revancha contra el ahora campeón. El plan era simple, darle unas buenas hostias, dominarlo con categoría, llevarse su triunfo y por supuesto su venganza. Pero, como dice Mike Tyson, todos tienen un plan hasta que los golpean en la cara. Yeah,
El 18 de abril de 1997, en Las Vegas, se lleva a cabo el segundo combate entre ambos hombres. Y una vez más, Junior Jones saca lo mejor de sí en la pelea, conectando los mejores golpes y dominando a Barrera. Si bien su desempeño fue mejor que la vez anterior, no le bastó, y al final de los 12 asaltos los jueces declaran la victoria de Junior Jones por decisión unánime, sumando otra derrota a su récord, dejándolo sin recuperar su título y lo más doloroso, sin su venganza. Tras este combate se toma un descanso de 10 meses fuera de los cuadriláteros, pero al volver lo hace con buen pie. El 21 de febrero de 1998 despacha a Ángel Rosario por KO técnico en el quinto asalto. Seguiría con Jerónimo Cardoz, al que fulmina en el primer asalto con un KO, y luego mandaría por un mate al argentino Pedro Javier Torres con un KO técnico en el cuarto asalto. Ni me sorprende. Tras esto, volvería a recibir una oportunidad titular, una vez más por el título Super Gallo de la WBO, después de que Kennedy McKinney, quien le había ganado el cinturón a Junior Jones, lo dejase vacante. Para este combate tendrían frente al británico Richie Wenton, el cual solo pudo resistir 3 asaltos de acción y no salió para el cuarto. Llevándose así nuestro prota una nueva victoria y el cinturón de campeón. Era hora de probarse nuevamente como rey de la categoría, y en el plazo de 8 meses defendería un par de veces su título. Primero le daría una dosis de boxeo a lo mexicano a otro inglés de nombre Paul Lloyd, a quien masacró en el primer asalto, evitando con la paliza que saliese para el segundo. Después tendría una guerra de 12 asaltos contra el argentino Pastor Humberto Maurin, el cual opone resistencia, pero no le basta para ganar. Tras 12 asaltos de acción, los jueces le otorgan la victoria a Barrera por decisión unánime. Dato de color, este boxeador argentino terminaría años después pagando 4 años de cárcel por, según las fuentes, vender sustancias, específicamente a la que le encanta de la olla. Can you say cocaína? Para este punto de su carrera, Marco Antonio Barrera tenía un récord que hasta el día de hoy sería envidiable, con 49 victorias y solo 2 derrotas, ambas derrotas a manos del mismo hombre. ¡Qué la casualidad! Se esperaba que cerrase el año 1999 con un buen combate, pero ocurrió uno de estos extraños episodios que lamentablemente se ven en el boxeo. Le pusieron un paquete enfrente. No me esperaba eso. El nombre de este bulto es César Nájera y supuestamente tendría un récord bastante amplio, pero era todo mentira. Apenas tenía 4 combates, de los cuales solo había ganado 2 y nunca había peleado más de 6 asaltos. Como era de esperar, Barrera le da una paliza y se lleva una victoria por KO técnico, pero después del resultado sería cambiado a no contest. Esto después de que la comisión no pudiese comprobar el récord de la pelea de Nájera. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Empezaría el año 2000 midiéndose al que sería uno de sus más fuertes rivales y con el que marcaría una trilogía, Eric el Terrible Morales. Morales era campeón del WBC, estaba invicto y era una fuerte amenaza dentro del ring, pero este par ya tenía historia. Resulta que en una ocasión habían tenido un partido de fútbol entre el equipo de Barrera y el de Terrible. Barrera, al parecer, se sintió frustrado en un momento y poseído por el espíritu de Young, le entró fuerte al Terrible y los ánimos se caldearon al punto de que casi como dicen en México, se avientan un tiro. Y aunque no llegarían ahí a los puños, lo que sí hizo fue iniciar su rivalidad. El 19 de febrero del año 2000, ambos púgiles se encontrarían en Las Vegas y se irían a una intensa guerra de 12 asaltos cargados de violencia mexicana. Tras la refriega y por un margen cerrado, los jueces le dieron la victoria al Terrible Morales por decisión dividida. ¿Por qué me persigue la desgracia? Arrebatándole el título del WBO a nuestro prota, pero no os preocupéis, que no lo pierde por mucho tiempo. Hay que acotar que esta decisión no convenció a mucha gente, pues entre un grupo del público y expertos había la opinión de que Barrera era el que había ganado. Uy, sí, claro. Después de esta derrota, sufre el efecto Vegeta y se manda 3 defensas de su título. Y ya sé que estaréis como, ¿qué cojones pasa? Dijiste que Morales había ganado el título, te están estrangulando mucho en Jiu-Jitsu. Calma, veréis. De acuerdo al Terrible Morales,
Él planteaba subir de peso y por eso dejó el título vacante, pues era su última pelea de peso super gallo. Pero si buscáis la versión de la WBO, el organismo dice básicamente que mandó al Terrible a tomar por el culo y le quitaron el título, porque no estaban de acuerdo con la puntuación del combate. Y pues Barrera había funcionado excelente como campeón, así que lo reinstalan como tal. Problema resuelto. La primera defensa de su reinstauración como campeón fue contra el brasileño Luiz Freitas, que demuestra que si hay un deporte de combate donde los brasileños se lucen, ese no es el boxeo, pues en apenas pasado un minuto de combate es fulminado por Barrera con un KO. Luego se iría a una guerra de 12 asaltos frente al venezolano José Luis Balbuena, quien no podría detener el récord de Barrera, pero tenía algo que Barrera no: un muerto en su récord profesional. Resulta que en 1999 Balbuena masacró en el ring al también venezolano Carlos Barreto. Ganó la pelea por KO técnico en el 10º asalto, pero Barreto estaba tan molido que colapsó y tuvo que ser llevado al hospital, donde falleció a causa de que su cerebro se había vuelto papilla. La puta. A pesar de todo, Barrera logró llevarse una victoria por decisión unánime. Posteriormente se enfrentaría al hombre más saludable del boxeo, el filipino Jesús Salud. ¡Es el mejor nombre de la vida! Este resistiría hasta el 6º asalto completo, pero estaba tremendamente castigado, y su esquina decide preservar su apellido y no lo dejan salir para el 7º asalto. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Tras este combate decide subir de peso y tomar una pelea mediática y beneficiosa en términos económicos. La pelea contra el príncipe Nassim Hamed, de quien ya tenemos su historia de ascenso y caída, que os la dejo por aquí y en el comentario fijado si me acuerdo. Y ya que paro para hacer spam, suscríbete, dale like, deja un comentario, sígueme en Instagram, vete a ver Chronic y todas estas cosas que ya sabéis que vienen de puta madre. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Sigo. Ambos chocarían por el título de campeón lineal que tenía Hamed y el cinturón vacante de la IBO, organismo de segunda, pero bueno, queda cinturones, ya sabéis. Este combate no fue una pelea pareja, fue una paliza brutal por parte de Barrera, que dejó esta foto para la historia. Después de hacer lo que quiso con el británico, Barrera se llevó una decisión unánime, consiguiendo así el título lineal y el cinturón de la IBO. Poco después, el campeón dejaría su título IBO vacante, pero defendería el lineal contra Enrique Sánchez, al cual apalea, y como muchos otros de sus rivales, iría a la esquina en el 6º asalto y no saldría para el 7º, producto del castigo. Con este triunfo, elevaba su récord a un bellísimo 54-3-1. Pero si 54 triunfos suenan bien, 55 suena mejor. Aunque alcanzar esta cifra no es fácil, pues le pondrían enfrente de nuevo al terrible Morales. Antes de siquiera subir al ring tuvieron un choque en la rueda de prensa, después de que Barrera le lanzase un puñetazo a Morales y este le soltase 2 hostias, de las cuales una acertó en la nariz de Barrera. Eso sí es de gángsters. Ya con esto estaba claro que ambos saldrían a arrancarse la cabeza y, de hecho, la promoción de la pelea se centraba en que estos se odiaban porque Barrera era del DF y Morales del Tijuana, y este último consideraba al primero un privilegiado, etcétera, etcétera. El título lineal de Barrera y el cinturón vacante de The Ring de peso pluma estaban en juego y todo estaba servido para una guerra que nos dieron. Once again stunned, and now he... City fighter taking over. Hard right hand and another... Después de darse de hostias por 12 asaltos, Barrera asegura una victoria por decisión unánime, reteniendo su título lineal, llevándose el título de The Ring y, lo más importante, obteniendo así su merecida venganza. Después de esta pelea pasaría 5 meses fuera y volvería para hacer 2 defensas más. Primero despachando a Johnny Tapia por decisión unánime y anotándose otra victoria por KO frente a Kevin Kelly. Tras un descanso de 7 meses lo programan para pelear contra uno de estos boxeadores venidos de Asia que no suelen tener éxito en Estados Unidos, Manny Pacquiao.
En el combate, Manny cayó en el primer asalto y parecía que el mexicano terminaría sellando una victoria rápida, pero no fue así. En el tercer asalto, Barrera cae a la lona y se emparejan las cosas, pero poco a poco Pacquiao empieza a conectar los mejores golpes y a sacar ventaja. En el 11º round, todo se fue a la mierda para Barrera, pues estaba siendo castigado de forma brutal, por lo que su esquina detiene el combate, perdiendo sus títulos y sumando una nueva derrota. Eso tuvo que doler. Tocado, pero lejos de estar hundido, pasa 7 meses fuera de la acción, y cuando regresa le toca enfrentarse a Paulie Ayala, rival que tiene la habilidad para soportar hasta el 10º asalto, donde nuestro prota sella su victoria y su regreso con un KO técnico. ¿Y os acordáis del terrible Morales? Bien, pues después de su derrota, el marcador estaba 1-1. Y este, según las fuentes, no tenía ganas de pelear de nuevo con Barrera. Pero ya sabéis, por sacarse la espina o porque el caballero Don Dinero hizo su trabajo, este cambió de opinión y decidió enfrentar de nuevo a nuestro prota, aunque en el peso superpluma, en el cual el terrible era el campeón de la WBC. El 27 de noviembre del 2004 chocarían en Las Vegas este par de mexicanos y una vez más salieron a reventarse la cara. Morales made the effective adjustment to turn the fight. That nose might have been flattened in the very first rounds, was bleeding. They traded the jab back into the face of... Tras 12 violentos asaltos, nuestro protagonista de hoy se lleva una decisión mayoritaria, reclamando así el título superpluma de la WBC y decantando esta trilogía a su favor. ¡Sí! ¡Sí! 5 meses después defendería su título ante el Mzonke Fana, al cual fulminó en el segundo asalto. Volvería al ring para enfrentarse al australiano Robbie Peden, que era campeón superpluma de la IBF, el cual derrota por decisión unánime. Aunque tiempo después sería despojado del título. A mediados del 2006 regresa para hacer 2 defensas de su título de la WBC frente a Rocky Juárez. En la primera oportunidad gana por decisión dividida y en la segunda por decisión unánime. Después tendría otro de sus combates más épicos, el recordado enfrentamiento frente a Juan Manuel Márquez. Siendo ambos mexicanos, se esperaba una batalla digna de un coliseo, y esto fue lo que nos dieron. Box punch. Hard right hand by... People think he's taken. Been here so many times before. Both guys are punching extremely hard. Right there you saw the... And as you can see, Marquez is drama. El Dinamita estuvo controlando levemente las acciones hasta que fue enviado a la lona por Barrera, que le dio un golpe estando tirado, lo que le costó un punto. Después de esto, las acciones continuaron, pero después de 12 asaltos, las tarjetas dieron ganador al Dinamita Márquez, quien se llevó el título y despertó la ira de nuestro prota, quien acusó de vendidos a los jueces. ¡Qué novedad! De hecho, al día de hoy, ambos hombres se tienen de todo menos aprecio. ¿Por qué chingados nos hizo la pelea con Márquez Barrera 2? Porque Barrera dijo que no iba a permitir que ganara dinero ese cabrón con él. Casi 7 meses después tendría la oportunidad de vengar su derrota frente a Manny Pacquiao, quien para este entonces tenía el cinturón de campeón internacional de la WBC. Pero ya sabéis, tener la oportunidad y capitalizarla son dos cosas muy diferentes. Y llegados al combate, Manny deja claro por qué lo llamaban el exterminador de mexicanos. Llevándose una victoria por decisión unánime y reteniendo su título internacional de la WBC de peso superpluma. ¡Maldición! Esto dejaba el récord del mexicano en un 63-6-1. Seguía siendo una amenaza, pero para algunos expertos sus reflejos ya no eran tan afilados y la velocidad lo estaba abandonando poco a poco. Muy lento. Pero esto no evitó que siguiese peleando. El 7 de noviembre del 2008, en Sichuan, China, despachó al mexicano Sammy Ventura por KO técnico en el cuarto asalto y seguiría con el cubano Freudis Rojas, que sin ánimos de ofender fue simplemente otro bulto más. Pero la pregunta que me hago, ¿quién fue el desalmado que puso a un boxeador con una sola pelea ganada y 7 perdidas para el momento a pelear contra un múltiple ex campeón mundial con un récord de 65-6? Ojo, sé que una vez dentro del ring todo es cuestión de habilidad y que nada está escrito, pero no jodas, esto era el descaro de la desigualdad. Gente malas. Este combate no dura mucho, pero no por lo que pensáis. De hecho, el cubano sería descalificado en el tercer asalto por un cabezazo que abrió un corte en el rostro de Barrera, llevándose este último la victoria, pero no por haber hecho mierda a su oponente. Y esto, con tremenda desigualdad, puede considerarse incluso una victoria.
Sí, cómo no. Después de este combate tendría otro al que muchos llaman su choque de realidad y otros lo llaman el inicio de su caída. Hablamos de su pelea contra el británico Amir Khan. Tremendo nombre anglosajón. Este combate se dice que fue el que llevó al ex campeón a darse cuenta de que su tiempo ya había pasado, pues el británico le dio una paliza durante 4 asaltos completos y en el quinto, tras una revisión de un corte en el rostro de Barrera, el referee detuvo el combate y Khan se llevó una decisión técnica. ¡Desgraciado! Tras esto tendría un par de combates más, uno contra el brasileño Adailton de Jesus, a quien vence por decisión unánime. Y luego se mediría con el dominicano José Arias, a quien despacha por KO técnico en el segundo asalto. Y tras esto, y en mi opinión de una forma muy bien ejecutada, anuncia su retiro del boxeo profesional. A fecha de este vídeo, tiene 50 años, una familia a la cual pudo sacar adelante gracias a sus puños y un impresionante récord cerrado de 67-7-1. Dejándolo en este puesto de victorias puras de boxeo. Por cierto, se dice que es zurdo natural, pero que aprendió a boxear como ortodoxo, algo que no se ve mucho en términos de estadística. No vaya a salir algún listo con sé que con su récord y con los cinturones que conquistó, seguro pensaréis que ganó mucho dinero, millones y millones de dólares, suficiente para estar rodeado toda su vida de barcos y putas. Pero no, resulta que, para sorpresa de nadie, sus promotores le hicieron firmar un contrato nada beneficioso para él, donde básicamente se llevaba alrededor de 25 a 35 mil dólares por pelea. Después consiguió ganar más dinero, pero resulta que la temible hacienda estadounidense le empezó a cobrar una deuda que éste ignoraba tener por impuestos vencidos dada una mala administración. Papi, ¿para qué son los impuestos? Uy, pues para todo. Y hasta para los pícaros que no les gusta trabajar, benditos sean. Su mejor pago iba a ser su tercera pelea contra Morales, pero Hacienda le quitó todo el dinero, que al parecer sobrepasaba el $1.000.000. Tras esto, comenzó a ganar montos superiores a $100.000, pero el gobierno le quitaba la mitad. Pero ya sabéis lo que dicen, el boxeador que no es estafado es el boxeador que está quebrado, porque ya no hay nada que exprimirle. Aunque tranquilos, tampoco es que este haya pasado penurias, como os decía, ha sacado a su familia adelante. Ahora se dedica a ser comentarista de boxeo y hasta tiene un podcast con el terrible Morales llamado Un Round Más. Las vueltas que da la vida, esto nunca deja de impresionarme, ¿eh? Amén, hermano. Barrera en su momento fue uno de los boxeadores más importantes de la escena internacional y nos ha legado unos combates espectaculares. Y eso quedó totalmente certificado cuando en el 2007 fue incluido al Salón de la Fama Mundial del Boxeo. Deportivamente hablando, y en mi opinión, no tuvo una caída. Muy pocas derrotas en prácticamente 22 años de carrera boxística. De hecho, fue lo suficientemente sabio como para retirarse. Una pena lo de las malas jugadas que le hicieron sus manejadores y demás. Si el mundo fuese justo, este tío tendría que estar cagando pasta. Pero esto nos sirve de ejemplo de que siempre hay que estar atento a este tipo de gestiones. Para muchos es uno de los grandes del boxeo mexicano por su garra y resistencia, y para otros un sujeto de mecha corta y mal temperamento por algunas actitudes dentro y fuera del ring. Puede que te guste y puede que no, pero sería de tontos negar que es uno de los grandes del boxeo, no solo mexicano, sino mundial. Prueba de ello es que te has visto el vídeo completo. Así que a perseguir vuestros sueños, cuidar vuestra economía y a ser campeones, ya sea del deporte o de la vida. Gracias por estar ahí, gente.